Soy José Luis Fajardo, nací en La Laguna hace 45 años, en Tenerife, y estoy aquí en Madrid hace casi 20 años. Tengo un hijo madrileño, incluso tengo amigos muertos, amigos de Madrid que se han muerto ya. Esto quiere decir que detrás de esta estancia larga ya han ocurrido prácticamente la mitad de mi vida. El por qué me vine me parece que es muy claro. En aquellos años, en los años 60 y poco, 64, 65, en Canarias no había ningún tipo de infraestructura mínima, por lo menos, mínima, que me sirviera para trabajar y expresarme. Me ahogaba, hice mis primeros pasos, aprendí todo lo que soy de mis amigos de aquellos años, del colegio, de parte de la universidad, de gente que no puedo olvidar, como Westerdal, como Domingo Pérez Minic, como Antonio Vizcaya, como Pedro Lescano, como Millares, me refiero a Agustín, y muchos más, unos que han también desaparecido y otros que todavía viven. Aquellos años eran años duros, no solamente para mí, sino para muchísima gente. Canarias desde mi infancia era un ir y venir de gente, sobre todo unirse, por circunstancias económicas, por mejorar su condición de vida. Y quizás esto pueda formar parte de una vocación de un isleño, la necesidad de marcharse, de comprobar que existe la añoranza, y la añoranza solo se descubre marchándote, para desde lejos sentir qué es lo que has perdido o qué es lo que has dejado. En mi caso concreto, yo nunca me fui muy lejos. Llegué a Madrid, digamos, por circunstancias muy particulares, porque tenía un par de amigos que habían venido antes, meses antes. Era el caso de José Manuel Servino, un hombre de teatro y de cine, y algunos más. Y por otro lado, porque tenía incluso un apoyo amistoso en Martín Chirino y en Manolo Millares. También Madrid era un lugar duro en aquellos años. Evidentemente, recordar este tiempo sería absurdo, pero me parece que existe en estos momentos, en estos últimos años, en Canarias, una especie de idea de que los que nos hemos marchado, de los que nos hemos ido en algún momento de las islas, hemos traicionado culturalmente a las islas. A mí me parece que no es cierto, y estoy en contra, incluso creo que se exagera y se manipula este argumento. En primer lugar, porque a nivel personal diré que es bien probado de que cada año, cada 2 años, he enseñado mi trabajo previamente en Canarias antes de enseñarlo en otro sitio. Me parecía lo mínimo que podía hacer por mis amigos y por mi gente. En segundo lugar, porque el contacto, aunque no lo suficiente y lo amplio que quisieras, por razones de distancia, siempre es permanente, bien por los que vienen y se acercan o viajan, o bien por ese esfuerzo que a veces hacemos no solamente por, digamos, en terrenos vacacionales, sino simplemente por estar en contacto y no desvinculado totalmente de lo que era tu infancia, tu juventud y tu primera juventud. Más allá de eso, yo no participo de que haya que tener una identidad absoluta y un comportamiento artístico o un comportamiento cultural solamente canario. Yo creo que el arte siempre, afortunadamente, es universal y tiene que tender desde lo particular a lo universal. Nuestro particular son las islas, es nuestro comportamiento, nuestra idiosincrasia. Nadie la va a negar, nadie va a negar su identidad. El artista canario que vive en las islas pues sabe perfectamente que lo del aislamiento no es ningún tópico, sino que ese aislamiento es totalmente real por la serie de circunstancias que conocemos. Y por otro lado, tampoco en Madrid presenta las condiciones favorables, perfectas para la creación y para la relación con el arte. Yo creo que por un exceso de información que desvincula a las personas
con respecto a relaciones de tipo, digamos, humanista, y eso en Canarias no se da. En Canarias, como en todos los sitios pequeños, pues la gente se relaciona como más directamente. Aquí pues hay unas dificultades tremendas para reunirse la gente y también un aislamiento de aquí con respecto a allá, con respecto al archipiélago. Con respecto a si se manifiesta en la obra unas características, digamos, de canariedad, yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo creo que sí, ¿no? Creo que hay una serie de elementos que, no sé, a mí me han comentado con respecto a que se puede advertir unos rasgos formales, por ejemplo, de estructuras que tienen que ver con los barrancos, estructura vertical, y por otro lado de una concepción del color de una cierta intensidad que me han comentado bastante gente que se puede interpretar como atlántica, como diferente a otra concepción que se da en el Mediterráneo o en Castilla, ¿no? En mi caso, el vivir aquí pues me compensa, por un lado, como ya he dicho, por estar en relación con todas estas informaciones que ya he dicho, y por otro lado pues creo que me falta la serenidad que da el vivir en otro sitio, ¿no? El vivir en Canarias, por ejemplo, ¿no? Yo creo que para paliar esta situación pues no se me ocurre sino pues que se den una serie de alternativas, no sé, de colaboraciones entre galerías de Canarias y de aquí. Por ejemplo, sería para mí ideal que existiera una galería canaria en Madrid que trajera artistas canarios, sobre todo a Madrid, y que existiera una información, una actividad más o menos regular, y que al mismo tiempo llevara a Canarias artistas de aquí, y que la información no estuviera acaparada como está ahora mismo por sobre todo Madrid, ¿no? Bueno, yo soy Luis Alberto, soy gomero, vivo en Madrid hace 10 años, me vine para acá desde el 75, y una de las cosas que tengo muy claras es que vine a Madrid a vivir, yo no vine a hacer la corte. Entonces vivo y asumo un poco mi marginalidad porque no intento copar nada. Mi formación académica ha sido sobre todo sevillana. Entonces me vine a la península porque tenía un margen de espacio que, aunque parezca una charladura, puedo ir caminando a Siberia, cosa que desde Canarias no podía. Y casi sin planteármelo dije me marcho y bueno, y aquí estoy. De cierta manera, una vez había vivido años fuera de las islas, me angustiaba un poco la pequeñez de ellas cuando regresé. Entonces, siempre tenía en mente marcharme. Después del servicio militar me marché y me vine para acá. Esa separación de las islas, y es muy difícil contestarla. A nivel personal, yo no creo que haya tanto divorcio entre la gente que se queda y la que se marcha. Hay una evolución personal. Porque cuando se cambia de residencia ya de mayor, yo creo que tienes tu personalidad definida y no tienes por qué cambiar. Y de hecho, yo creo que no se cambia. Se evoluciona. Yo es que me marché de Canarias en el 75, una época muy clave en el cambio político. Entonces, yo no sé cómo funciona el gobierno autónomo. A nivel general creo que no ha habido gran cambio en política cultural. Entonces, Madrid ofrece un poco más de posibilidades porque tienes todo cerca, pero tampoco es la panacea. Yo pienso que tiene posibilidades más que Canarias en cuanto a que es el centro de la nación, si quieres, pero como sitio que te abre puertas y tal, yo creo que no. Si las autonomías funcionan, pueden funcionar a nivel inclusive de Madrid, de mover a la gente, de hacer intercambio. Bueno, yo, después de hablar con Sayas, me planteé en un poco recrear la idea que tenía de la emigración, de todo esto, y hay 3 obras, 2 en concreto, que pienso dejar para llevar a Las Palmas.
que es un poco la añoranza del gomero cuando emigra, la vista hacia atrás, un poco recrear y jugar con la forma. Yo tengo tan claro que soy canario que ni me lo planteo. Entonces es algo que yo creo que hay dudas cuando no tienes claras las cosas. Yo soy canario, viva en Madrid, viva en París, viva en Nueva York. Y si hay algo de canariedad, ahí está. Es algo que no me preocupa en absoluto. Creo que la infancia funciona muy mucho en los seres humanos y yo creo que si hay algo de canariedad, ahí está mi obra. O alguien piensa que por lo visto la identidad se rompe fuera de, o se craquela fuera de la playa de la Laja o algo por el estilo. Eso desde luego yo pienso que no es cierto. Y por ponernos un poco ocultos podríamos decir, citar a Rilke, ¿no? Cuando Rilke habla de que la verdadera patria de un hombre es su infancia. Y en ese sentido, la geografía siempre pone acentos, ¿no? Y sobre todo los acentos importantes que aparecen en la cuestión de la insularidad. Repitiendo un poco lo que decía antes, ¿no? Cuando se ve alguna revista de arte hecha en Canarias, fundamentalmente de pintura y tal, a mí me asombra, por ejemplo, que algún pintor canario se dedique a hacer homenaje al sombrero de Joseph Boy. Tenía que hacerlo a la cachorra de Tomás Morales, pienso. Entonces el problema de la identidad ya se plantea allí, no aquí, no en Madrid, en absoluto, porque la geografía siempre está planeando como una panza de burro, por no ponernos demasiados prustianos y tal, por encima de todos nosotros, ¿no? Yo como veo la cultura canaria, o los humores de la cultura canaria, los veo como muy impregnados de soledad, de melancolía y de aislamiento. En la medida que eso se pueda aparecer o pueda sacársele partido a esa cierta timidez extraña, ¿no? A esa soledad, algún acento, por muy pequeño que sea, tendrá la cultura canaria, si no, no. Luego está el asunto de que de vez en cuando aparece, que es lo mismo que se estaba diciendo antes, el asunto del exilio, pero no nos engañemos, yo pienso que el exilio se da allí y aquí. El canario es un hombre autoexiliado. También volviendo como decía la cábala luriana, de autoexilio, de contracción. Prácticamente pues llevo ya, conozco gente allí y tal, pero prácticamente llevo alejado de allí, pues tú calculas, más de casi 13 años, ¿no? Con intervalos de ida y venida. Yo me sigo considerando canario, soy canario y voy para allá todos los veranos y trabajar aquí, pues la pintura no me ha cambiado la identidad para nada. Veo gente que pinta aquí. Quizás he perdido bastante el contacto con los pintores de Canarias, pero el contacto podría decir físico, ¿no? De verlos y tal, pero de su obra yo sigo pues viendo cuando voy para allá, sé lo que se está exponiendo, que en eso no lo he perdido. Pero de resto yo creo que la identidad, a la larga la vas perdiendo. Esa es la posibilidad que puede haber en Canarias de pintar. Aquí en Madrid hay posibilidades, por supuesto, se ven muchísimas cosas, están en contacto a lo mejor con incluso más gente, ya que es la capital, es el centro, pero yo creo que Canarias puede estar vinculado perfectamente. Lo único que se necesita pues es más contacto entre, pues a través de organizaciones oficiales o algo por el estilo, que no dejen perder el contacto de la gente que está pintando aquí, lo mismo que lo que están pintando allí, con el contacto con el centro.
Este continuo replanteamiento de la identidad cultural canaria en el ámbito en concreto en el ámbito de las artes plásticas, a veces pienso que obedece a intereses muy particulares de instituciones oficiales que de este hecho se afirman como tales para defender esa supuesta identidad canaria. Yo no entiendo bajo qué argumentos, cuáles son los elementos que definen esa identidad, y por lo tanto pues no puedo responder concretamente a la idea de una identidad cultural canaria en el ámbito de las artes plásticas, porque no creo que existan elementos diferenciadores entre el arte que se puede hacer en Canarias y el que se puede hacer fuera. Si acaso sí un cierto atraso por la falta de comunicación, por la falta de información, y por en principio una cierta endogamia que se vive en las islas, al contar siempre, y sobre todo en los últimos tiempos, con unas ayudas oficiales que de alguna manera hacen más cómoda la situación y que nos fuerzan a hacerse planteamientos mucho más arriesgados. Por eso cuando se habla muchas veces de la decisión de permanecer en las islas, yo creo que realmente la decisión está fundamentalmente en marcharse de ella. La decisión de quedarse normalmente, salvo contadas excepciones, obedece a muy diferentes motivaciones, pero en general el calor del ambiente, el calor de la sociedad, el calor de las ayudas oficiales puede forzar a este no abandono para no ir a un mundo mucho más duro, mucho más competitivo, donde la confrontación continua de los artistas es mucho más rigurosa y puede conseguir, otras realidades en la pintura. Respecto a que si Canarias ofrece hoy día las mismas posibilidades de desarrollo para el arte que Madrid, pues la misma pregunta parece un absurdo, cuando Canarias no tiene esa infraestructura de galerías de artes, de críticos, de revistas especializadas, de canales de comercialización suficientes para ese desarrollo. Parece inadecuado el realizar esa pregunta. Evidentemente, Madrid tiene unas mayores posibilidades de que esa canalización tenga resultados positivos. Yo creo que el apoyo que puedan prestar las instituciones oficiales e incluso privadas de las islas a los artistas canarios, y ahí creo que al nombrar en concreto a los artistas canarios hago una precisión concreta, que no se trata de apoyar al arte canario, porque creo que no existe como tal, sino que se deben apoyar en concreto a artistas canarios en concreto, que por sus características puedan ser susceptibles de tener una buena acogida, un éxito fuera de las islas. El gran problema se presenta a que esta ayuda, esta promoción normalmente se da desde el ámbito local, y es muy difícil sustraerse a las fuerzas, a las influencias locales en esa promoción, algo perfectamente entendible, pero hasta que no se diferencie claramente lo que es una producción o realizada en el ámbito local y aquella que tiene mayores miras de proyección tanto nacional como internacional, este apoyo se puede dispersar notablemente, el dinero gastado puede ser bastante mal gastado y por lo tanto no servir para los fines que en principio estaban destinados. La problemática es completamente diferente. Allí, al ser aquello una provincia y está condicionado a un montón de cosas, ¿no? Pues condiciona a los artistas también a una serie de cosas, ¿no? No es que aquí sea más libre que aquello, ni mucho menos, pero
te da otras oportunidades, ¿no? Hay otras oportunidades diferentes, no creo que sean mejores tampoco, sino son diferentes, ¿no? El hecho de constatar la obra que haces, ¿no? Enseñas a gente diferente, se habla de arte, más que se habla en Canarias, casi no se habla. El medio propicia más a la creatividad y al contacto con los demás y todo eso, mientras que Canarias es como una isla, ¿no? Pero individual, cada uno es una isla, ¿no? Se encierra en su mundo y en su cosa, ¿no? Y poco es lo que se habla de arte y lo que hay que hacer, ¿no? La verdad es que hay que hacer mucho, ¿no? Pero todo está condicionado a eso, ¿no? Al medio, ¿no? Aquí el medio es completamente diferente, es mucho más libre y hay más campo, puedes salir, puedes viajar más que lo que se puede hacer desde Canarias. Y yo creo que eso condiciona muchísimo, yo creo que ese es el divorcio que hay. Y luego hay otra cosa que es la realidad. La realidad del canario, la de cualquiera, es la que vive constantemente, ¿no? A diario, ¿no? Solo que la realidad de Canarias creo que la vemos los canarios que estamos fuera completamente diferente. La vemos más real, quizás, ¿no? Y nos damos cuenta de la falta de cosas y de medios que hay allí, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia que hay, ¿no? Y entonces no que sea uno más nacionalista o tal, sino que vive más aquello, no es ni siquiera la añoranza de aquello, sino, por ejemplo, mi caso, ¿no? El que yo haga pintaderas e investigue sobre el aborigen y procure que mi obra tenga una identidad con respecto a las islas, que es donde he crecido, ¿no? Es porque es lo que he vivido, ¿no? Y ahora es cuando sé y valoro lo que es aquello, ¿no? Lo que son las islas para mí, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las diferencias que hay entre los artistas, los compañeros de allí y los que estamos fuera, por lo menos con respecto a mí, ¿no? Que ellos quizás tienen el miedo ese de enfrentarse a una realidad que es la de la identidad y la de la raíz, sobre todo porque se critica mal y se tiene mal visto eso, ¿no? Mientras que yo no tengo ese prejuicio ni ese problema para hacer mi obra, sino que investigo por ahí y sigo por ahí y tengo la misma información que tenemos todos los que estamos allí. Los que estamos aquí creo que tenemos la misma información, porque la información llega a todas partes. Y entonces creo que intento actualizar mi obra y poner mi obra al día, pero siempre con la raíz de aquello, ¿no? Yo creo que los problemas de los artistas, de los que viven en la tierra y los que vivimos fuera, no es un problema de vivir en el lugar, sino un problema de ser artista, es un problema de cualquier persona, ¿no? De subsistencia, ¿no? Pienso que es eso, ¿no? Ya hablaba antes lo que yo entiendo por arte, o lo que yo creo que es una identidad, ¿no? Y el problema del que vive fuera, pues es otro tipo de problemas, a lo mejor, ¿no? Es de supervivencia, ¿no? A otro nivel. Allí es de supervivencia, pues tienes que vivir en medio de una jauría, ¿no? Que es aquello. Aquí el sistema es diferente, ¿no? Es una lucha constante por vivir, pero de otra forma. La lucha es diferente, es ser artista, ¿no? Y te mueves en el medio del artista, ¿no? Y en ese medio, ¿no? Mientras que allí tienes que luchar con un montón de cosas, ¿no? Que es la familia, los conocidos, todo el mundo está en lo mismo. Esa es la diferencia que yo le veo al artista de allí y al artista de aquí. No es que seamos diferentes, somos artistas, ¿no? Y somos compañeros, pero aquí hay otra libertad. El artista canario fuera lo que encuentra es
por un lado, una especie de rechazo morboso del que queda aquí, del que sigue viviendo aquí cotidianamente, hacia el que se va, como si eso fuera una traición, como si eso fuera una dejación o una deserción. Y por otro lado, él mismo se siente distanciado de una realidad regional, de una realidad, no de una identidad canaria, que esa la lleva consigo y esa le es apetecible. Yo diría que se le hace más apetecible desde fuera de las islas, no de esa identidad, sino de una realidad sociocultural que es demasiado pobre, que es, yo diría que en los planteamientos que se hacen con frecuencia desde aquí, es muy mezquina, muy inhibitoria. Peca, a mi juicio, de bastante soberbia, pretendiendo unos niveles de autosuficiencia que nadie pretende en el mundo, que si un gran centro como París o como Nueva York se convierte en polo de atracción, es precisamente por la integración de diversas culturas, por la integración de numerosas personalidades individuales provenientes de razas y de lugares muy diversos, muy distintos, muy opuestos a veces, y de ahí nace el gran centro, de ahí nace el auge cultural. Entonces nosotros pecamos aquí dentro de Canarias, pecamos de soberbia, me parece, pretendiendo descubrir el mundo, pretendiendo inventar la pólvora, pretendiendo volver a hacerlo todo de nuevo y al final no haciendo otra cosa que remedar pobremente gestos que hemos visto realizar en otros lados. A mí me parece que si en vez de tanta soberbia y tanta insistencia enfermiza en los problemas de la identidad canaria, nos preocupáramos más de poner en relación esa identidad con el mundo, de elevar nuestra capacitación y nuestra visión de lo que agita hoy el mundo de las ideas, de lo que preocupa hoy a los artistas en todos los lugares de la tierra. Si hiciéramos ese esfuerzo, sería más productivo, nuestra identidad se enriquecería y desde luego nuestra cultura se haría mucho más potente, mucho más significativa. Bueno, pienso que reproducir tu rincón de trabajo en una ciudad, tanto Las Palmas como Madrid, es siempre posible. E incluso tu fuente de conocimiento, vamos, hoy en día con la imagen impresa, con lo accesible que puede estar desde todo punto cualquier información, o la imagen grabada, o sea, creo que en ese sentido es innecesario el hecho de condicionar tu obra a tenerla que desarrollar en un espacio físico determinado. Pero lo que sí está claro que el hecho de vivir en una ciudad u otra te permite un tipo de experiencias bastante diferentes. Y lo que trato, por supuesto, es de explotar las experiencias que te permite Madrid, que son distintas, ni mayores, ni mejores, ni peores, que las que te puede permitir el hecho de vivir en Las Palmas. Yo pienso que es casi un hábito al que yo me he dado cuenta muy tarde de que necesito realmente Madrid, pero también necesito esa frecuencia o ese volver a recoger datos, puesto que efectivamente así son, o sea, datos en viajes hacia las islas, ¿no? Pero vamos, creo que mi obra es muy difícil de pensarlo, pero que la habría desarrollado
o sea, de la misma manera, tanto viviendo en Las Palmas como viviendo en Madrid. O sea, creo que las experiencias personales serían muy distintas, pero el bagaje plástico con el que vas a tu obra, pienso que está o se supera, es superable al hecho de vivir o no vivir en una ciudad u otra. Al final saldrían los mismos demonios o las mismas debilidades si estás en un sitio o en otro. Yo creo que el hecho de desde Las Palmas notar una cierta superioridad a lo mejor de un ambiente artístico en Madrid, está claro que a nivel material eso se produce. O sea, las exposiciones con las que tenemos ahora mismo en Madrid son muy importantes y realmente básicas para la formación de mucha gente. Lo que pasa que bueno, pienso que esas experiencias siempre son reproducibles en viajes más o menos temporales y en el fondo pienso que la gente cuando nota esa carencia, o sea, acaba viajando y acaba buscándola de cualquier manera, o sea, con mayor o menor deficiencia. Pero si yo hubiera estado en Las Palmas, está claro que si hubiera notado esa carencia, la iría a buscar, como decimos, en una fuente o en otra, o en el propio, la propia documentación impresa, o procuraría ese viaje que después te puede nutrir durante una larga temporada de trabajo. Mientras que estando en Madrid, pues bueno, pues a lo mejor esos impactos no serán tan importantes como los que se producen en un viaje. En un viaje estás de una manera muy receptiva a todos esos impactos, mientras que habituado a esos impactos probablemente vayas alcanzando una cierta coraza de protección y eso quizás no ocurre estando, como decimos, notando continuamente esa carencia, sino que si te están dando continuamente información, como puede ser a la persona que viva en Madrid, puede llegar un momento en que esa continua avalancha de información empieza a insensibilizarte y no la vayas a buscar con tanta avidez como se produce cuando haces un viaje expreso y receptivo para buscar esa información. Por eso digo que es muy difícil de convertirte en juez de cómo podrías haber condicionado o no tu obra si no hubieras vivido en Madrid. Yo creo que, como decía al principio, la etapa de formación sí se puede condicionar mucho, o se puede acelerar, o se puede manejar a otro ritmo, pero en definitiva la madurez la alcanzarías de la misma manera, o sea, estando en un sitio o en otro. Flying birds, excellent birds. Watch them fly. There they go. Falling snow, excellent snow. Here it comes. Watch it fall. Long words, excellent words. I can hear them now. Sitting by the window, watching the snow fall. I'm looking out, and I'm moving, I'm turning in time. And I can land on my feet. Look out! This is the picture. This is the picture. This is the picture.
Sí, yo no estoy en contra de las barreras, es decir, considerar arte canario, arte español, es decir, yo estoy en contra totalmente de las barreras, de que existan. Por eso yo me he marchado de Canarias, estuve aquí en el 75, estuve 3 meses en Madrid, luego me marché a París, estuve 8 años y ahora llevo aquí en Madrid 2 años, es decir, que a mí realmente, en fin, no tengo apego a ninguna tierra, ¿me entiendes? Es decir, me considero totalmente, estoy en contra de los nacionalismos totalmente, ¿no? Es decir, que yo creo que se puede crear tanto aquí como en Canarias, como en París, de la misma manera, ¿no? Bueno, el único problema que existe son, pues, las salidas que a tu forma de crear, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, este tipo de cosas que hago yo en Canarias no tendría ningún tipo de salida, vamos. De hecho, ya los pintores tienen bastantes dificultades, pues este trabajo conceptual, pues ninguna, y realmente los pocos canarios que nos dedicamos a este tipo de trabajo no vivimos ahí, ¿no? Y en cambio, claro, aquí en Madrid o en París existen más salidas, ¿no? Existen, pues, editores que te pueden ayudar, galeristas que se interesan, pero de todas maneras sigue siendo un trabajo bastante marginal, ¿no? Normalmente yo todo lo que hago yo lo doy gratis, es decir, yo no vendo absolutamente nada. Los libros, los objetos que yo hago, todo no vendo nada, ¿no? Entonces, claro, a mí normalmente me critican esto, el hecho de que yo no venda, ¿entiendes? Entonces, claro, intenté buscar una salida en vender algo, pero que a final de cuentas fuese una cosa gratuita, ¿no? Y entonces, pues, ideé este libro, el libro de las 1000 pesetas, donde, pues, se vende, tú me das 1000 pesetas, pero las 1000 pesetas las tienes dentro, la venta es gratuita, ¿no? Y luego de esto he pasado, pues, a las acciones que ahora tengo de se vende un artista. Es decir, yo, pues, considero de que yo soy una obra de arte y entonces, pues, me vendo como tal, ¿no? Y concretamente realicé una acción en la Galería Estampa, que fue el 21 de febrero de 1986, estuve expuesto durante un día. Además, ese día no solo me vendía yo como objeto artístico, sino que vendía toda una serie de objetos que generalmente los utilizan los artistas para vender. Estando en Canarias y teniendo unas inquietudes que desconoces, que no sabes el alcance que puede tener, lo que sí sabes es que era insuficiente lo que transcurría en Canarias. Para mí me era insuficiente, porque apenas podía ver algo de teatro que llegaba una vez, o de pronto muy pocas exposiciones. Y era una persona bastante inquieta y con unas necesidades por cubrir, pienso, que bastante grandes. Entonces, la primera opción es dar un salto y salir a estudiar, a ampliarte tus conocimientos, ya sin miras de si vas a desarrollar o no desarrollar tu campo de creación. Entonces, la opción estaba para mí en si irme al extranjero o quedarme en España. Me quedé en España. En este caso, Rosa lo mismo. Y los dos nos vinimos a estudiar y a ampliarnos nuestras posibilidades. Una vez ahí, empiezas a conocer otros medios que te enganchan. Madrid es magnífica. Y estos medios con los que empezamos a trabajar y a elaborar son los que hacen que las raíces nuestras aquí en Madrid vayan creciendo, pero jamás sin abandonar. Bueno, siempre hemos estado constantemente yendo y viniendo, y sin abandonar nuestro interés por las islas e incluso por volcar nuestra creatividad allá.